Hola amantes de la tecnología y todos aquellos a quienes les gusta reflexionar de manera no convencional. Hoy tenemos un tema que preocupa a cada uno de nosotros, nuestro propio futuro. Y seamos honestos, a veces puede ser difícil no desanimarse al pensar en lo que nos espera por delante. Pero no se preocupen, he preparado 5 consejos asombrosos para ustedes sobre cómo mantener el optimismo y no perder la fe en que nos esperan tiempos maravillosos. El primer método es recordar el camino recorrido por la humanidad. Vivimos en una época donde cada día se producen descubrimientos e innovaciones asombrosas. Pero, ¿sabías que siempre hemos sido grandes inventores y creadores como seres humanos? Echemos un vistazo a la historia del desarrollo, desde la invención de la rueda hasta la exploración del espacio, y no olvidemos que cada generación ha enfrentado sus propios desafíos, pero logró superarlos y seguir adelante. Examinemos la historia de la humanidad y verán que cada avance ha estado vinculado a enormes desafíos y obstáculos. Comencemos con el invento de la rueda. Fue un momento fundamental para nuestra civilización. Aunque ahora parezca algo obvio, imaginen el gran salto que dimos cuando usamos por primera vez este objeto simple pero importante para el movimiento y el transporte. Pasemos al momento en que los científicos exploraron las leyes de la física y la naturaleza, lo que llevó al descubrimiento de la electricidad. Fue un avance revolucionario que cambió toda nuestra vida, desde la iluminación hasta las tecnologías. Pero no olvidemos que incluso cuando se descubrió la electricidad, había muchas incógnitas y no estaba claro cómo aplicarla y qué consecuencias podría tener. ¿Y qué decir sobre el progreso en la exploración del espacio? Recordemos el momento en que Yuri Gagarin realizó el primer vuelo humano al espacio. Fue un paso colosal para toda la humanidad. Pero incluso después de ese evento, surgieron nuevas preguntas, cómo dominar el espacio, cómo explorar los planetas, cómo garantizar un regreso seguro a la Tierra. Y aquí estamos ahora, en este momento, donde la ciencia hace descubrimientos increíbles todos los días, desarrollando nuevas tecnologías. Vivimos en una época en la que muchos de nosotros podemos participar en este proceso, siendo parte de ideas y proyectos innovadores. Cada generación enfrenta desafíos únicos de su época, y esto es quizás lo más importante que debemos recordar. A pesar de todas las dificultades, la humanidad siempre ha encontrado formas de superar los obstáculos, avanzar y construir su futuro. Esto nos inspira a comprender que incluso en tiempos difíciles, tenemos la capacidad de crecer y superar problemas. Así que no olvidemos que la historia de la humanidad es la historia de nuestra capacidad para superar dificultades y avanzar. Que cada generación se convierta en un puente hacia nuevos descubrimientos y logros. Ahora pasemos al segundo consejo, al que llamaré enfocarse en el momento presente. A veces nos sumergimos tanto en la anticipación del futuro que olvidamos disfrutar el presente. ¿Por qué no detenernos por un momento, respirar profundamente y disfrutar este momento? Como dicen, el presente es un regalo, así que aprendamos a apreciar cada instante. Enfocarse en el momento presente es el arte de estar aquí y ahora, disfrutando del momento sin pensar en lo que fue o lo que será. Vivimos en un mundo donde la información llega desde todos lados, recordándonos constantemente el futuro y el pasado. A veces esto puede hacer que olvidemos disfrutar de las cosas simples que están sucediendo en este preciso momento. Imaginen esto. Están viendo este video o leyendo este texto en este momento. Este es el momento real, y si en este momento se detienen por un minuto, inhalan profundamente y sienten cada movimiento de su cuerpo, cada sonido a su alrededor, eso es precisamente el arte de vivir el presente.
Aprender a valorar cada instante significa no perder la oportunidad de experimentar la belleza de la vida en los pequeños detalles. Después de todo, en este mundo hay muchas cosas maravillosas: el olor a pan recién horneado, el sonido de la lluvia fuera de la ventana, el cálido contacto de un ser querido. A veces, nuestra experiencia está tan saturada de información que olvidamos prestar atención a estas cosas simples pero tan importantes. Al concentrarnos en el presente, podemos sentirnos más conectados con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. Esto puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración e incluso mejorar la calidad de nuestras relaciones con los demás. Entonces, no nos perdamos en las expectativas del futuro o en los recuerdos del pasado. Detengámonos por un momento, disfrutemos este hermoso momento y saquemos inspiración de él para nuestro futuro. Después de todo, como se dice, el presente es un regalo que se nos ha otorgado ahora mismo. Y ahora, un hecho fascinante. El tercer consejo es explorar posibles escenarios futuros. ¿Sabías que científicos y futurólogos están desarrollando diferentes escenarios sobre cómo podría ser nuestro futuro? Desde avances tecnológicos hasta cambios en la sociedad, tenemos un sinfín de posibilidades. Aunque no todo puede ser predicho, conocer diferentes escenarios puede ayudarnos a estar preparados para diversas circunstancias. Los científicos y futurólogos modernos son como guías en el mundo del mañana. Estudian y analizan diversas tendencias, innovaciones tecnológicas, cambios sociales y mucho más para crear distintos escenarios de cómo podría ser nuestro futuro. Imagina, podríamos vivir en un mundo donde la tecnología transforme nuestra forma de vida de manera irreconocible. Hablamos de avances en inteligencia artificial, la posibilidad de viajar por el espacio como se viaja a otro continente, descubrimientos médicos que podrían curar enfermedades que antes parecían incurables. Sin embargo, también existen otros escenarios. Por ejemplo, posibilidades de un desarrollo sostenible, donde podríamos crear un mundo más ecológico y sostenible. O un futuro donde los cambios sociales conduzcan a una distribución más equitativa de recursos y oportunidades para todos. Es importante entender que nadie puede predecir con precisión el futuro. Sin embargo, el conocimiento sobre diferentes escenarios posibles puede ayudarnos a estar más preparados para los cambios. Es como jugar ajedrez. Cuanto más vemos los movimientos por delante, mejor podemos adaptarnos a nuevas circunstancias y tomar decisiones más informadas para nosotros y para la sociedad. Así que seamos abiertos a diferentes visiones del futuro, aprendamos a explorar en lugar de temer los cambios. Al final, el futuro está en nuestras manos y nuestra capacidad para adaptarnos con flexibilidad es clave para un desarrollo exitoso y satisfactorio. El cuarto consejo es construir tu propia realidad. Sí, lo escuchaste bien, vivimos en la era de la tecnología, cuyas posibilidades a veces parecen infinitas. Piensa en cómo puedes influir en tu propio futuro. Crea, experimenta, da vida a tus ideas. Después de todo, ¿quién, sino nosotros mismos, puede construir el mundo en el que deseamos vivir? En un mundo donde la tecnología y la innovación avanzan a una velocidad asombrosa, tenemos una oportunidad única para influir activamente en cómo será nuestro futuro. Podemos convertirnos en los creadores de nuestro propio mundo ideal. ¿Cómo podemos lograrlo? Comencemos reconociendo que cada uno de nosotros tiene una contribución única a la sociedad. Podemos hacer cambios y influir en nuestro entorno a través de nuestras ideas, acciones y enfoques creativos. Ya sea mediante investigaciones científicas, arte, proyectos innovadores o actividades sociales, podemos crear algo nuevo que forme nuestra realidad.
Por ejemplo, piensa en los inventores que crean tecnologías únicas para mejorar nuestra vida cotidiana, en los artistas que crean obras de arte que nos inspiran, o en los activistas que luchan por cambios sociales. Cada uno de ellos aporta su propio grano de arena, construyendo su propia realidad e impactando el mundo que nos rodea. Y sí, en este proceso es importante experimentar, correr riesgos e incluso cometer errores. A veces, los descubrimientos más sorprendentes provienen de lugares inesperados o después de fracasos. Las ideas no siempre obtienen reconocimiento de inmediato, pero cada idea es un paso hacia el cambio. Al final, podemos influir en nuestro futuro según cómo percibamos el mundo y qué acciones tomemos. Construir nuestra realidad no es solo una frase, es un llamado a materializar nuestras ideas, construir algo nuevo y mejorar lo que nos rodea, porque nosotros somos los arquitectos de nuestro propio mundo en el que vivimos. Y el último, pero tal vez el consejo más importante, es aprender a aceptar la incertidumbre. Sí, el futuro es desconocido y suena aterrador, pero esa es precisamente su belleza. Imagina qué aburrida sería la vida si todo fuera predecible. La incertidumbre es la oportunidad para el cambio, para nuevas aventuras y descubrimientos. El futuro es como el espacio inexplorado, lleno de enigmas e incertidumbre. Al principio, puede parecer aterrador, ya que nosotros, como humanos, a menudo buscamos la previsibilidad y el control sobre los eventos. Sin embargo, detente un momento. ¿Qué hace que nuestra vida sea tan emocionante y fascinante? Es precisamente la incertidumbre. Imagina si todo fuera completamente predecible. Qué vida tan aburrida sería, ¿verdad? Sin giros inesperados, sin la posibilidad de cambios o nuevos descubrimientos. La incertidumbre es como una aventura que nos brinda la oportunidad de crecer, cambiar, explorar lo nuevo y adquirir experiencia. Cuando aceptamos la incertidumbre, nos abrimos a nuevas posibilidades. Comenzamos a ver la incertidumbre no como algo aterrador, sino como algo que nos da libertad de elección, fomenta el desarrollo y nos ayuda a adaptarnos a los cambios. La incertidumbre es como un lienzo en blanco en el que podemos crear nuestras obras maestras. Es una oportunidad para desplegar nuestro potencial, para la creatividad y la autorrealización. Es gracias a la incertidumbre que podemos escribir nuestra propia historia, adquirir nuevas habilidades y trazar nuestro camino en este mundo maravilloso. Así que abracemos la incertidumbre como parte de nuestra vida. Seamos abiertos al cambio, preparados para los nuevos desafíos y las oportunidades que traen consigo. Y recuerda, es precisamente en esta incertidumbre donde puede estar la clave de nuestro desarrollo y éxito. Vamos a explorar, soñar y crear nuestra propia realidad juntos. No olviden que somos los creadores de nuestro futuro. Sean curiosos, mantengan el optimismo y recuerden que lo más sorprendente está por venir. Nos vemos en el próximo video.